La luz fría de la tarde se colaba a través de los ventanales altos de la notaría, cayendo sobre la mesa de caoba pulida donde nos encontrábamos reunidos. El silencio en aquella sala, cargado de expectativas y rencores no verbalizados, era casi tan denso como el olor a papel viejo y cuero que impregnaba el ambiente. Habían pasado casi 3 meses desde la muerte de nuestro padre, John Smith, y este era el momento que James había estado esperando toda su vida, y yo, el momento que había temido y preparado en secreto. A mi derecha, tía Marta, la matriarca de la familia, vestida de riguroso luto que parecía más una armadura, me miraba con una mezcla de lástima y preocupación, sabiendo, sin palabras, la injusticia que estaba a punto de consumarse. James, mi hermano, se sentaba justo enfrente, con una sonrisa apenas contenida que no lograba disimular su impaciencia y su arrogancia habitual. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, posando con una falsa calma que me resultaba nauseabunda. El notario, un hombre calvo y metódico llamado don Rafael, se aclaró la garganta y deslizó unas gafas de media luna sobre su nariz. Abrió la carpeta sellada con el aire de quien manipula un destino ya escrito. Yo había llegado a esta reunión con la certeza dolorosa de la traición. Papá, en sus últimos meses de vida, cuando su mente se debilitaba bajo el peso de la enfermedad, había sido una víctima fácil para las presiones constantes de James. Yo lo vi, fui testigo de cómo mi hermano lo aislaba, de cómo susurraba en las noches, y de cómo la letra del testamento original, que garantizaba una división justa de la empresa familiar y los bienes, fue sutilmente reescrita. Sabía que la justicia legal me abandonaría ese día, pero mi justicia personal, la que había cultivado en el silencio y la desesperación, estaba lista. Don Rafael comenzó a leer con una voz monótona que intentaba restar dramatismo al momento. Describió los activos, la prestigiosa compañía de ingeniería Smith & Sons, la vasta propiedad familiar en las afueras, las cuentas bancarias. Cada palabra era un martillazo sobre mi alma. Cuando llegó el momento de designar a los herederos, el notario hizo una pausa estratégica, como si anticipara el golpe que estaba por dar. En cuanto a la compañía Smith & Sons, la totalidad de las acciones y la administración ejecutiva serán transferidas a su hijo mayor, James Smith, leyó, y un brillo triunfal cruzó los ojos de mi hermano. Tía Marta suspiró, cerrando los ojos por un instante. La lectura continuó, detallando la casa de la infancia, la valiosa colección de arte de papá, todo destinado a James. Yo lo esperaba, pero escucharlo en voz alta, formalizado en un documento legal, me quemaba. Finalmente, llegó mi nombre. A su hija, Elena Smith, se le lega una suma simbólica de $50,000, como muestra de afecto, reconociendo la dedicación de James al manejo continuo de los negocios familiares y el apoyo a su padre en sus últimos días, concluyó don Rafael. Simbólica, $50,000, una miseria, una limosna, después de años de mi vida dedicados a la contabilidad de la empresa y al cuidado de mi padre cuando James estaba demasiado ocupado planeando su ascenso. Era el desprecio formalizado. El notario cerró la carpeta y se quitó las gafas. La formalidad había terminado. El aire se hizo más ligero para James, más pesado para mí. James se inclinó hacia adelante, la sonrisa arrogante ahora completamente desvelada. Me miró directamente, con una suficiencia que me hizo apretar los puños bajo la mesa, donde mi mano ya sostenía mi teléfono móvil, listo para el contraataque que había planeado durante meses. Él no podía dejar pasar la oportunidad de dar la estocada final, de asegurarse de que yo supiera que no solo había ganado, sino que me consideraba inferior y merecedora de aquella humillación. Bueno, don Rafael, comenzó James, con un tono que pretendía ser de alivio, pero que era pura burla. Agradezco la claridad del testamento. Papá, en sus cabales, siempre supo quién tenía la capacidad de continuar su legado. No todos podemos decir lo mismo, ¿verdad, Elena? Su mirada se clavó en la mía, llena de veneno. Yo mantuve mi rostro impasible, una máscara que había perfeccionado a lo largo de los años de desprecio silencioso que había soportado en esta familia. $50,000 no es poca cosa. Es una buena suma para alguien que, francamente, no contribuyó más que a intentar manipular la voluntad de un hombre noble y enfermo. Tía Marta abrió la boca, indignada, pero James no le dio tiempo a hablar. Se dirigió a mí, subiendo el volumen de su voz lo justo para asegurarse de que el notario y la tía Marta fueran testigos de la humillación. Siempre fuiste una manipuladora, Elena. Una interesada. Desde que papá enfermó, tu única preocupación fue cuánto podías sacarle. Intentaste aprovecharte de la debilidad de papá, susurrándole mentiras, tratando de convencerlo de dividir la compañía y dejarla en manos inexpertas. Pero fallaste. Papá fue lo suficientemente fuerte al final para reconocer quién realmente se preocupaba por él y por su legado. Cada palabra era un puñal clavado justo donde más dolía. En mi honor y en mi devoción genuina hacia John Smith. Me humilló públicamente,
delante de la única familia que me quedaba, pintándome como la hija avariciosa y desleal. El dolor de años de desprecio silencioso, de ser la sombra de James, el hijo brillante y exitoso, se hizo insoportable. Sentí una punzada de calor en los ojos, una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Pero no le daría ese gusto. Yo no iba a llorar. Este no era el final de la historia. James terminó su discurso con una sonrisa petulante, sintiéndose victorioso y moralmente superior. Espero que uses ese dinero sabiamente, Elena. Y no te preocupes por la empresa. Yo me encargaré de todo. Como papá siempre quiso. Él se reclinó en su silla, disfrutando del silencio incómodo que había generado. En ese momento, sentí la mirada de lástima de tía Marta. Ella intentó intervenir de nuevo, con voz temblorosa. James, eso no es justo. Elena estuvo. Basta, Marta, la interrumpió James con un tono seco. La voluntad de papá fue clara. Y la verdad es que Elena no puede aceptar que sus intentos de manipulación fracasaron. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi cuerpo, que hasta ahora había permanecido rígido por el shock y la humillación, se relajó. La calma me invadió. Una calma helada y calculada. James no sabía que yo había guardado en secreto la prueba definitiva. Yo había visto la manipulación, había sentido la presión que mi padre sufría, y había actuado. La noche antes de que papá firmara la versión final del testamento, entré a su habitación con el pretexto de darle sus medicamentos, dejando mi teléfono grabando en un rincón discreto. Lo que escuché esa noche me destrozó, pero también me dio el arma que necesitaba. Mientras James seguía disfrutando de su triunfo, yo saqué mi teléfono. Había conectado discretamente, antes de que don Rafael iniciara la lectura, un pequeño dispositivo Bluetooth a los altavoces de alta fidelidad que el notario usaba para conferencias, escondidos en la estantería detrás de él. Era mi póliza de seguro, mi plan de contingencia. Nadie lo notó, estaban demasiado centrados en el drama del testamento. Ahora, la señal estaba activa. Miré a James, manteniendo mi expresión totalmente neutra. Había algo en mi quietud que lo incomodó, borrando momentáneamente su sonrisa. Tienes razón, James, dije, y mi voz era sorprendentemente firme y resonante en la sala. La verdad es importante, y la voluntad de papá fue forzada a cambiar en sus últimos días. Pero la justicia no es solo lo que dice un papel, sino lo que dice la conciencia. Y lo que dicen las pruebas. La sala quedó en silencio. El notario frunció el ceño, y tía Marta me miró con los ojos muy abiertos, sin entender a dónde quería llegar. James se rió, una risa corta y despectiva. ¿Pruebas? ¿De qué hablas, Elena? ¿De tus fantasías de persecución? No son mis fantasías, James, es la realidad que intentaste silenciar, respondí. Deslicé el dedo por la pantalla de mi teléfono, encontrando el archivo de audio que había etiquetado como Última voluntad, la verdad. En ese momento decisivo, pulsé el botón de reproducir y activé los altavoces. Un suave clic electrónico llenó la sala, seguido de un sonido que estremeció el aire. Era la voz de mi padre, John Smith, débil y cansada, seguida inmediatamente por la voz fuerte y dominante de James. La grabación de audio comenzó a sonar, nítida y clara, probando que él fue quien forzó a papá a cambiar el testamento, destruyendo al hombre que le dio todo, y exponiendo su avaricia ante todos. Mi padre, con un gemido apenas audible, decía, James, por favor detente. No quiero hacer esto. Sabes que Elena necesita su parte para mantener la clínica. Y la empresa siempre fue para los dos. Luego, la voz de James, fría y despiadada, llenó la sala. Una voz que contrastaba brutalmente con el rostro de inocencia que había mantenido ante el notario segundos antes. Basta de sentimentalismos, papá. La clínica no es rentable. Elena es una ingenua. Yo soy quien lleva esta empresa al futuro. Si no firmas esto ahora mismo, si no me dejas el control total, voy a vender mi parte de la propiedad de la casa de campo, y haré que te arrepientas de haber confiado en ella. Firma, o la presión mediática destruirá lo poco que te queda de reputación. El notario se congeló. Tía Marta llevó las manos a su boca, sus ojos inundados de horror. James, que estaba a punto de reírse de mí, palideció. Su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y terror al escuchar su propia voz. La manipulación, la extorsión emocional y la amenaza, todo quedó expuesto sin filtros. La voz de James, clara y brutal, terminó de destruir la imagen de hijo devoto que él había construido meticulosamente. El audio continuó por 1 minuto más, con mi padre sollozando, cediendo a la presión de su hijo mayor, el hombre que amaba y que temía. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue absoluto, pesado. Un vacío ensordecedor que absorbió toda la luz de la sala. Había revelado la verdad, y la conmoción era palpable. James, expuesto, se levantó de golpe,
volcando su silla al caer al suelo con un estrépito. Su respiración era agitada, sus ojos fijos en mí, llenos de un odio salvaje. «Elena, ¿qué demonios es eso? ¡Apágalo!», gritó James. Su voz ya no era la del heredero seguro, sino la de un criminal acorralado. Intentó abalanzarse hacia la mesa, pero tía Marta lo detuvo, agarrándolo del brazo con una fuerza inesperada. «No te atrevas a tocarla, James», siseó tía Marta, con la voz quebrada por la traición. Yo permanecí sentada, mi teléfono todavía en la mano. El notario, don Rafael, tardó unos segundos en recuperarse del shock, sus ojos recorriendo la sala, desde el rostro lívido de James hasta mi calma inesperada. Finalmente, clavó su mirada en el testamento sobre la mesa. La verdad, guardada en secreto durante meses, había explotado en la oficina del notario. Ese día todo cambió. La humillación pública que James me había infligido se había revertido, y ahora él era el expuesto, el destruido. Yo había recuperado mi valor y mi voz, frente a todos. El audio continuó por un minuto más, con mi padre sollozando, cediendo a la presión de su hijo mayor, el hombre que amaba y que temía. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue absoluto, pesado, un vacío ensordecedor que absorbió toda la luz de la sala. El eco de la amenaza de James parecía adherirse a las paredes de caoba. Había revelado la verdad, y la conmoción era palpable. El olor a cuero y tabaco rancio que definía la notaría se vio superado por un hedor más acre, el de la adrenalina y el pánico. James, expuesto, se levantó de golpe, volcando su silla al caer al suelo con un estrépito que rompió el delicado equilibrio de la sala. El golpe seco resonó como un disparo en el corazón de la formalidad. Su respiración era agitada y superficial, un jadeo que apenas lograba llenar sus pulmones. Sus ojos fijos en mí, estaban inyectados en sangre y llenos de un odio salvaje y primario, la furia de un animal atrapado. El color había huido totalmente de su rostro. Las mejillas, segundos antes hinchadas por el triunfo, ahora eran de un blanco lívido. «Elena, ¿qué demonios es eso? ¡Apágalo! ¡Es una injuria!», gritó James. Su voz ya no era la del heredero seguro, sino la de un criminal acorralado. El pánico había destrozado su fachada de sofisticación. Sus manos se crisparon, y por un instante, vi el impulso asesino en su mirada, la realización de que años de planificación se desmoronaban por un archivo digital. Intentó abalanzarse hacia la mesa, con la intención obvia de arrebatarme el teléfono y silenciar la evidencia para siempre, pero tía Marta lo detuvo. Tía Marta, la matriarca de luto, reaccionó con una rapidez que desmintió su edad y su dolor. Se interpuso entre James y yo, agarrándolo del brazo con una fuerza inesperada, como si la rabia y el horror le hubieran infundido una energía juvenil. «No te atrevas a tocarla, James», siseó tía Marta. Su voz temblaba no por el miedo, sino por la indignación y la traición que le quemaban en la garganta. Sus ojos, habitualmente suaves, brillaban con un fuego protector. Ella había creído ciegamente en la imagen del hijo leal, el pilar de la familia. La grabación no solo destruía a James, sino también su propia percepción de la realidad familiar, revelando décadas de hipocresía. Yo permanecí sentada, inamovible, mi teléfono todavía en la mano. La superficie fría del metal era un ancla para mi propia tormenta interna. El alivio era una ola lenta que se retiraba, dejando tras de sí la arena áspera y agotadora de la venganza cumplida. No era una victoria dulce, sino la justicia amarga que había tenido que forjar con mis propias manos, asumiendo el riesgo de ser descubierta en aquel acto de espionaje filial. Lo sabía, pensé, sintiendo el peso de la traición justificado. Sabía que eras capaz de esto, y por fin, todos lo saben. Don Rafael, el notario, tardó unos segundos más en recuperarse del shock. Él era un hombre de leyes y procedimientos, y el caos emocional que había estallado era una afrenta a la pulcra formalidad de su oficina. Había manipulado testamentos por disputas de joyas y tierras, pero nunca había presenciado una anulación tan dramática y públicamente probada. Sus gafas de media luna se habían deslizado peligrosamente por su nariz. Se las ajustó con mano temblorosa, mirando el testamento sobre la mesa como si, «No tienes nada que ofrecer a esta familia, Elena», sentenció James, sus ojos brillando con el mismo desprecio gélido que me había dedicado durante décadas. Acababa de terminar su diatriba, justo después de que el notario leyera la cláusula que me dejaba una suma irrisoria, apenas suficiente para cubrir los gastos del funeral. «Siempre fuiste una carga, una sombra aferrada a la nobleza de papá». Y él al final, lo entendió. «Por eso el testamento refleja la realidad. Tú no mereces el legado de John Smith. Eres una manipuladora de emociones, y todos lo sabemos». Su voz era un triunfo resonante, diseñada para humillarme frente a la tía Marta y el resto de los presentes. Sentados como un jurado silencioso, me había humillado de la peor manera posible, despojándome no solo de mi herencia material,
sino de mi valor como hija y como persona. Sentí el calor subir por mi cuello, pero, extrañamente, la furia se había congelado, dejando paso a una calma aterradora que solo se logra cuando el dolor ha alcanzado su límite absoluto. La tía Marta, siempre imponente en su vestido de luto impecable, me miraba con una lástima apenas disimulada. Ella nunca creyó en mí. Nadie lo hizo. Pero en ese instante, cuando James sonreía con una suficiencia repulsiva, yo ya no era la Elena silenciosa, la víctima acostumbrada al desprecio. Era la guardiana de una verdad que llevaba meses esperando para ser revelada. Dijiste que soy una manipuladora, James, repliqué, y mi propia voz me sorprendió. No tembló. Era baja, medida, como el filo de una navaja recién afilada. Pero te equivocas sobre quién es el verdadero monstruo. La sonrisa de James vaciló. Estaba tan acostumbrado a verme doblegarme o llorar, que mi compostura lo descolocó. Trató de retomar el control, soltando una risa corta y condescendiente. No empieces con tus dramas de víctima, Elena. Ya es suficiente. Ignorándolo por completo, me levanté de la silla. Cada movimiento fue deliberado, lento. El notario, incómodo, jugueteaba con sus lentes. Mis manos se movieron hacia el bolso de cuero que había colocado junto a mis pies. Saqué de allí mi teléfono móvil y, lo que fue más importante, un pequeño altavoz Bluetooth portátil que había cargado por si acaso. Un accesorio moderno y discreto que parecía ridículo en la solemnidad de aquella notaría antigua. La familia me observaba con una mezcla de curiosidad impaciente y fastidio. Creían que iba a hacer una escena de llanto, que iba a suplicar o a gritar. ¿Qué estás haciendo, Elena? Guárdate eso, espetó James, ya molesto, percibiendo el cambio en el ambiente. Tía Marta frunció el ceño enderezando su espalda. Elena, este no es el momento para distracciones. Mi atención estaba solo en el altavoz. Conecté el teléfono, asegurándome de que el volumen estuviera al máximo, y luego lo coloqué justo en el centro de la mesa de caoba, junto a la pila de documentos legales que sellaban mi humillación. Antes de que demos por terminada esta reunión, dije mirando directamente a los ojos de James, que ahora estaban llenos de una incomprensión creciente. Quiero que todos escuchen la verdadera voluntad de John Smith, la que intentaste borrar. El rostro de James se puso pálido. De un gris ceniza. Él sabía. Él debía saber lo que yo tenía. Lo había guardado en secreto durante demasiado tiempo, esperando exactamente este momento de máximo dolor para asestar el golpe definitivo. Abrí la aplicación de notas de voz. Deslicé mi dedo sobre el archivo que llevaba por título simple y devastador. Noche 12 de julio. El primer sonido que salió del altavoz fue un quejido bajo, un sonido de debilidad física. Era la tos seca y profunda de mi padre, John Smith, grabada apenas una semana antes de su fallecimiento, en las horas más oscuras de su enfermedad, cuando su mente estaba nublada por el dolor y la medicación, pero su corazón aún latía. Entonces, la voz de James irrumpió en la sala. No era la voz pulcra y educada, que usaba en reuniones de negocios o frente a la familia. Era una voz agresiva, dura, llena de resentimiento contenido y prisa. Inicio de la grabación. James, en voz baja pero con un tono que no admite réplica. Ya es suficiente, papá. No me mires con esa cara de decepción. Hemos hablado de esto. Elena no necesita esa mitad. La malgastará. Siempre ha sido inútil. Yo soy quien lleva el apellido Smith. Yo soy quien puede multiplicar este capital. Firma. Ahora, John Smith, voz débil, casi un susurro, con evidente dolor. James. No. No puedo hacerle esto a tu hermana. Es mi hija. El plan original. Sabes que el plan original era 50 y 50. Ella es buena, solo necesita apoyo. James, cortante, sin piedad. Apoyo. ¿Crees que necesita apoyo o necesita un niñero de por vida? Siempre fuiste un blando con ella. Mientras yo construía mi imperio, ella se sentaba en casa esperando que le cayeran las cosas del cielo. Si no firmas esto, si no dejas la parte mayoritaria para mí, te juro, padre, que nunca volveré a traer a tus nietos a verte. Te quedarás solo con esa mujer inútil. John Smith, con un sollozo ahogado, el sonido de su respiración dificultosa llenando la sala de la notaría. No me hagas esto, James, por favor. No uses a los niños. Eres cruel. James, subiendo el tono, casi gritando. La crueldad es vivir en la fantasía. Yo te estoy dando la oportunidad de proteger el legado, de que tu nombre signifique algo después de que te vayas. Firma. Y si le dices a alguien sobre esto, si le cuentas a Elena cómo forcé la situación, me aseguraré de que te arrepientas hasta tu último aliento. Que no te vea nadie, que nadie sepa que cambié el testamento a tu favor. Fin de la grabación, silencio ensordecedor. El archivo de audio concluyó con un chasquido seco,
La pequeña máquina negra en el centro de la mesa se quedó en silencio, dejando un vacío atronador. El aire que antes estaba cargado de la arrogancia de James, ahora estaba enrarecido por el eco de su propia maldad. La sala quedó en silencio, un silencio pesado y total, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Era un silencio que no se rompía ni con la respiración. Podía sentir los latidos acelerados en el pecho de cada persona. Todos habían escuchado la voz de James, despojada de su máscara, brutal y sin piedad, destruyendo a nuestro padre en sus momentos más frágiles, forzándolo a cambiar el testamento a su favor, usando las amenazas más viles, la negación del amor de sus propios nietos. James se había quedado de pie, paralizado. Su rostro, antes arrogante, se había transformado en una máscara de horror puro, los ojos desorbitados y vidriosos, fijos en el pequeño altavoz. Parecía haber encogido. Su traje de 3 piezas ahora parecía demasiado grande, inútil para protegerlo de la verdad revelada. Tía Marta fue la primera en reaccionar. Su mano voló hacia su boca abierta, ahogando un jadeo que fue el único sonido audible por unos segundos. Su rostro, generalmente una fortaleza de autocontrol, mostraba una incredulidad dolorosa, una traición absoluta. Ella, que siempre había defendido la nobleza de James, la promesa de la familia Smith, acababa de escuchar la prueba de que su sobrino era un depredador. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, susurró el notario, completamente fuera de su papel profesional. Él, un hombre de leyes acostumbrado a la frialdad de los documentos, había sido testigo de la confesión brutal de un crimen emocional. Yo seguía de pie, mis manos ahora apoyadas suavemente en el borde de la mesa, mirando a James. Había esperado años por este momento de justicia, por la liberación de todo el desprecio que había soportado en silencio. La grabación probaba no solo que él había coaccionado a papá, sino que había planeado meticulosamente mi humillación pública, disfrutando de ella. Esa James, dije, mi voz aún baja, pero con una resonancia que llenaba cada rincón de la sala. Es la verdad que guardé en secreto. Tú no solo humillaste a tu hermana hoy, humillaste a nuestro padre. Lo destrozaste en su lecho de muerte. Lo grabé porque sabía que harías esto. Sabía que me acusarías de ser la manipuladora, que disfrutarías de verme caer, pero te olvidaste de un detalle fundamental. El que manipula suele dejar un rastro de destrucción. Y ese rastro, James, es tu voz destruyendo a nuestro padre. James finalmente encontró su voz, una mezcla de siseo y pánico. Es una falsificación. Es un montaje. Elena, eres una enferma. Borra eso ahora mismo. Intentó abalanzarse hacia la mesa, con la intención de destrozar el pequeño altavoz, pero la tía Marta se interpuso, poniéndole una mano firme en el pecho. Detente, James. Su voz era un trueno, una autoridad que él nunca se había atrevido a desafiar. Sus ojos azules perforaban a su sobrino, llenos de un juicio irrefutable. Esa es tu voz. ¿Crees que no reconozco la desesperación de John en el audio? ¿Crees que no reconozco tu egoísmo, tu veneno? El notario, recuperando un ápice de profesionalidad, se levantó de su asiento. Señorita Smith, dijo, dirigiéndose a mí con un respeto recién nacido, esta prueba es de extrema gravedad. Demuestra coacción y posible fraude en la modificación de la última voluntad del testador. Necesito esa grabación para iniciar un procedimiento legal inmediato. La máscara de James se desmoronó por completo. Cayó en su silla, su cuerpo temblando incontrolablemente. El hombre de negocios impecable, el hermano exitoso que había dictado la narrativa familiar durante años, estaba reducido a un charco de sudor y terror. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de conmoción y realización. Todos los presentes entendieron. La humillación había cambiado de dirección. El cazador se había convertido en la presa. ¿Qué hiciste, James?, murmuró tía Marta. La decepción en su voz era un castigo más duro que cualquier grito. Ella se alejó de él, como si su presencia la quemara, y se acercó a mí. Me tomó las manos, y por primera vez en mi vida, no sentí lástima, sino reconocimiento. Mi niña, dijo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, lo siento tanto. Nunca debimos dudar de ti. El peso de años de desprecio silencioso se levantó de mis hombros en ese instante. No era una manipuladora. Era la hija que había amado a su padre lo suficiente como para proteger su memoria y su verdadera voluntad. Incluso después de su muerte, había guardado la verdad, y ahora la verdad me había liberado. James, incapaz de articular una defensa coherente, solo logró balbucear excusas débiles sobre el estrés y la presión. Eran palabras vacías que rebotaban contra la evidencia irrefutable de su propia voz. Mi padre finalmente obtuvo justicia. Yo me liberé del desprecio que me había encadenado desde la infancia. Mientras el notario me pedía formalmente la copia del audio y tía Martha comenzaba a organizar la salida de la notaría, dejando a James abandonado a su colapso emocional,
supe que ese día todo cambió. No solo se invalidaría un testamento forzado, sino que la jerarquía de poder en la familia Smith se había roto y reconstruido en un instante. La hermana menor, la olvidada, había recuperado su valor y su voz. James, el agresor, estaba expuesto, y su caída resonaría por toda la familia. La verdad que había guardado en secreto se había convertido en mi arma más poderosa, y la dulce, aterradora, justicia de aquel silencio final fue la melodía de mi liberación. La humillación pública que él había planeado se había volteado contra él con una fuerza devastadora. Yo había ganado mi paz y mi respeto. Target, 22.500 caracteres. Actual, 21.971 caracteres. Finalizando el bloque con la sensación de liberación y justicia lograda, respetando el límite superior. Mientras el notario, el señor Gutiérrez, con su traje gris y corbata desajustada, me pedía formalmente la copia del audio, su voz era apenas un murmullo de respeto y urgencia profesional. Se movía con la cautela de quien acaba de presenciar un accidente de tráfico, y sabe que debe documentar la escena sin perturbar el cuerpo. La pesada atmósfera de la notaría, que olía a cera vieja, pergamino, y el tenue aroma a humedad de los libros centenarios, ahora estaba saturada con el hedor acre del miedo y la derrota. La luz de la mañana, que se filtraba a través de los altos ventanales, con cortinajes de terciopelo verde oscuro, parecía haberse vuelto más fría, iluminando sin piedad las líneas de sudor frío que recorrían las sienes de James. James no se movía. Su colapso no fue un grito o una explosión de ira, fue una implosión. Seguía hundido en la silla de caoba tapizada en cuero, una figura patética, su rostro un mapa arrugado de desesperación. Sus ojos, antes tan despiadados y llenos de brillo triunfal, ahora estaban vacíos, fijos en el pequeño altavoz negro en el centro de la mesa, como si fuera una serpiente hipnotizándolo. El altavoz, ese artefacto trivial, se había convertido en el centro de gravedad moral de la sala, un testigo mudo y tecnológico de una traición ancestral. Tía Marta se había quedado a mi lado. Su mano, que me sostenía con una firmeza que nunca antes había conocido, temblaba ligeramente, pero su postura era inquebrantable. Ella era la matriarca, la guardiana de la imagen Smith, y acababa de ver cómo esa imagen se pulverizaba ante la evidencia. Elena, repitió Marta, su voz baja y áspera, como si le doliera hablar, necesito que sepas, necesito que entiendas la profundidad de mi error. Yo creí en la fachada, en la ambición que se vendía como virtud. Creí que tú eras la débil, la soñadora. Nunca imaginé que James pudiera descender a tal vileza, usar a su propio padre, en su agonía. Se interrumpió, el aliento le falló, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de rabia, de vergüenza familiar, y de un profundo, tardío arrepentimiento. Sentí el peso de su mano, la textura rugosa de su anillo de diamantes presionando mi piel. Era el toque de la reconciliación, y era más valioso que cualquier herencia monetaria. No es necesario que pida disculpas, tía Marta, respondí, mi voz resonando con la autoridad que me había otorgado la verdad. Usted no me humilló, solo asumió la narrativa que James se encargó de tejer durante años. Él se aseguró de que todos creyeran que yo era una carga, una parásita, para justificar su propia avaricia. Su silencio, y el de todos, fue su arma más efectiva. Miré a James, que parecía no haber registrado ni una palabra del intercambio. Estaba en un infierno privado, reviviendo el momento en que se había creído invencible, el momento en que había susurrado amenazas a su padre moribundo, sin saber que la pared tenía oídos. Me detuve un instante, permitiendo que la magnitud de mi victoria se filtrara. Mis manos estaban aún apoyadas en la caoba pulida de la mesa, fría y sólida bajo mis dedos. Durante meses, después de la muerte de papá, había sentido el desprecio de James como un sudario constante. Había caminado por la casa, por las calles, sintiéndome despojada, no solo de bienes, sino de mi identidad. Pero en realidad, llevaba el arma definitiva oculta. La grabación no había sido un acto impulsivo, fue la culminación de un doloroso plan de supervivencia. Recordé la noche. La debilidad de papá era palpable. El aire en su habitación denso con el olor a medicamentos y desesperación. Yo había ido a traerle un vaso de agua cuando escuché las voces. James, calculador y frío, manipulando el bolígrafo en la mano temblorosa de papá. En ese momento, la furia me había dado una claridad helada. Sabía que si no documentaba el abuso, James me destruiría. Salí de la habitación, no para confrontarlo, sino para asegurar la evidencia. Volví con mi teléfono, encendiendo la grabadora de voz de forma discreta, capturando la crueldad en su estado más puro. No lo hice por la herencia, sino por la memoria de mi padre, para que su último acto no fuera una cesión forzada a la codicia. Ahora,
Esa memoria era mi escudo y mi espada. Señor Gutiérrez, continué, rompiendo mi silencio interior, le entregaré la prueba original, pero le pido que, además de la anulación de este testamento, se tomen medidas inmediatas contra la coacción moral y el abuso de un anciano en estado terminal. Esto no es solo un conflicto de herederos, es un crimen. El notario asintió, visiblemente conmovido. Así se hará, señorita Smith. La ley es clara respecto a la anulación de actos jurídicos obtenidos mediante violencia o intimidación. El testamento será revertido al documento anterior que su padre firmó 6 meses antes que, si no recuerdo mal, establecía el reparto igualitario entre usted y su hermano. Al escuchar la palabra igualitario, una punzada de satisfacción pura me recorrió. No se trataba solo de la mitad del patrimonio. Se trataba de la validación de que mi padre, en sus cabales, me había considerado su igual. James, al escuchar la mención de la reversión del testamento, finalmente reaccionó, pero su movimiento fue débil. Un estertor. No, Jade. O con acento agudo, su voz rasposa, el eco de su brutalidad en la grabación aún colgando en el aire. Intentó levantarse, pero cayó de nuevo en el asiento, como si sus rodillas se hubieran vuelto gelatina. Elena, por favor, no hagas esto, podemos hablar. Arreglamos esto en privado. La idea de hablar en privado con él, después de que me había expuesto al escarnio público más cruel, me revolvió el estómago. Ya no hay nada que hablar, James, declaré. Mi voz era firme, final. Tu oportunidad de arreglarlo fue cuando papá te suplicaba que no usaras a tus propios hijos como arma. Elegiste la avaricia. Ahora, enfrentarás las consecuencias de tu elección. Tía Marta me apretó la mano de nuevo, esta vez con una complicidad palpable. Vámonos, Elena. Deja que el notario se encargue de este desastre. Ya no tienes nada que hacer aquí. Mientras caminábamos hacia la puerta, lejos de la mesa de caoba que había sido un campo de batalla, sentí el cambio en la dinámica familiar. Marta, que siempre caminaba con la cabeza alta y el paso decidido, me guió con un respeto que rayaba en la admiración. Yo ya no era la sombra. Yo era la persona que había salvado el honor de la familia, aunque eso significara exponer la podredumbre interna. Me giré por última vez antes de cruzar el umbral. James seguía allí, paralizado. El notario le estaba hablando con una frialdad profesional que era quizás más punzante que cualquier insulto. El traje de James, que minutos antes representaba la perfección de la riqueza y el poder, ahora parecía un disfraz ridículo, empapado en sudor y la humillación. Su cabello, antes inmaculadamente peinado, se había caído sobre su frente, dándole un aspecto desaliñado, casi infantil. La imagen del éxito se había desvanecido. Salimos de la notaría. La puerta de madera maciza, cerrándose con un clic definitivo detrás de nosotras, sellando la escena de la destrucción de James. Afuera la calle era ruidosa, llena de la vida indiferente de la ciudad. El sol de la tarde, cálido y real, contrastaba fuertemente con la atmósfera cargada y fría del interior. Respiré profundamente. El aire fresco era una bendición, una purificación. Vamos a mi casa, Elena, sugirió tía Marta, soltándome la mano para posar un brazo protector alrededor de mis hombros. Necesitas un té fuerte, y quiero que me cuentes cada detalle de cómo conseguiste esa grabación. Quiero entender cómo mi hermano John, en sus últimos momentos, supo protegerte de su propio hijo. Su voz ya no contenía lástima, sino una curiosidad respetuosa. La narrativa familiar había sido reescrita. James ya no era el hijo de oro, era el traidor. Yo ya no era la carga, era la heroína inesperada. Caminamos por la acera, y por primera vez en años, me sentí ligera. El nudo de ansiedad que había vivido en mi estómago desde la muerte de papá se había disuelto, dejando solo una agradable sensación de cansancio y una profunda paz. La justicia no siempre era ruidosa, a veces, era un silencio ensordecedor que seguía a la verdad revelada. La humillación pública que James había orquestado para mí, se había invertido con una simetría poética. Él había buscado el desprecio de los presentes. Ahora, lo había ganado de forma permanente. Su caída resonaría no solo en la familia Smith, sino en los círculos de negocios, tan pronto como el señor Gutiérrez moviera los engranajes legales. James Smith, el hombre que creía poder comprar y manipular todo, sería recordado como el hijo que aterrorizó a su padre en su lecho de muerte por dinero. Yo había ganado mi paz, mi respeto, y lo más importante, la vindicación de mi padre. El legado que James intentó pisotear estaba a salvo, y yo estaba libre. La dulce, aterradora, justicia de aquel silencio final, fue la melodía de mi liberación. Era la nota final, y triunfal, a una sinfonía de dolor. Y yo, Elena Smith, la olvidada, finalmente había recuperado mi voz y mi lugar en el mundo. La sombra había desaparecido, ahora, yo era la luz que exponía la oscuridad.